enseñanza acerca de los padres de la nación de Israel, cómo nació esta nación. Yo espero que ustedes, de la misma manera en la que yo estoy disfrutando de esta enseñanza, ustedes también lo estén haciendo, porque estamos aprendiendo mucho más y más acerca de la forma en que Dios formó su nación, llamando a un solo hombre llamado Abraham. Dice Hebreos 11 que salió de su tierra y de su parentela obedeciendo a Dios y sin saber a dónde iba. Simplemente creyó a Dios e inmediatamente comenzó a obedecerle y listo para estar en cada paso consciente hacia donde Dios lo quería llevar. Y la promesa era: haré de ti una nación grande en gran manera, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Así será tu descendencia. Y en esta noche vamos a hablar acerca de Jacob, que es donde estamos. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a ir ya leyendo algunos versículos más adelante. Pero en Génesis 28, 10 al 22, vemos aquí cómo Dios se declara a Jacob, cómo Dios se revela a Jacob abiertamente. Pudiéramos decir que aquí en Génesis 28, 10 comienza una nueva división. Vamos a tratar de analizarlo detenidamente. Esta nueva división en el libro de Génesis, la división que cubre los eventos y la vida del patriarca Jacob, nieto de Abraham y escogido por Dios sobremaneramente sobrenatural, para recibir el honor de formar la nación de Israel posteriormente, porque fue precisamente a través de los hijos de Jacob que se formó esta nación. Por eso la vida de Jacob es muy importante. Jacob es retratado como cada uno de nosotros, o como todos nosotros. Un hombre ordinario con debilidades, así como nosotros. Pero el hecho de que tengamos debilidades no significa que no seamos ungidos. Somos débiles, pero ungidos con el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Así era Jacob, ordinario, con debilidades, con flaquezas humanas, a las cuales Dios tuvo que trabajar con ellas sobre este varón arduamente, pacientemente. La debilidad de Jacob quizás no fue la de ser un borracho, parrandero, mujeriego, jugador, pero sí su autosuficiencia y su orgullo. Porque pensaba que podía hacer todas las cosas sin la ayuda de Dios. Pero a pesar de todas estas cosas de las cuales él carecía, tenía una madurez espiritual. Era hombre sumamente responsable con su familia. Tanto material como espiritualmente era un hombre responsable. Recordemos que Jacob y los patriarcas de Israel, ninguno de los patriarcas de Israel tenían lo que nosotros ahora tenemos, la Biblia, la palabra de Dios, así como la tenemos nosotros. No conocían, fíjese bien lo que le voy a decir, por eso es que necesitamos analizar que nosotros tenemos muchísimas ventajas sobre ellos.
no tenían lo que nosotros ahora tenemos, la Biblia, así como la tenemos nosotros. Fíjese bien, no conocían la voluntad de Dios tan revelada, no la conocían tan específicamente como la conocemos nosotros. Esto es algo que nosotros pudiéramos decir, nos da a nosotros la facultad, el conocimiento y la capacidad para entender perfectamente la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos no tenían todas estas ventajas que nosotros tenemos. Ellos tenían que estar esperando que Dios se les apareciera o que les hablara a través de un sueño, de una visión, o quizás a través de una aparición, como lo es conocido en la Biblia, a través de una teofanía o una manifestación visible de Dios. Esto significa pues que nosotros tenemos muchas más capacidades, tenemos nosotros mucho más entendimiento, conocimiento acerca de la voluntad de Dios más profundamente que ellos. O sea que nosotros somos realmente muy responsables de todo lo que hemos oído de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos ese conocimiento, tenemos esa capacidad dada por la Biblia de entender perfectamente la voluntad de Dios. Aquí donde vamos a leer, donde vamos a estar comenzando, vemos que Jacob se encuentra aquí en esta porción de la Biblia con 4 experiencias negativas que en algún momento nosotros las hemos enfrentado en nuestra vida. Estaba con temor, con vergüenza, con rechazo y en soledad. Y son las experiencias, que azotan y que oprimen a millones de corazones, a millones de personas en este mundo. Vamos a analizar cuál era la razón por la que él estaba experimentando todo esto en su vida. Número 1, andaba solo porque tuvo que salir de su familia por la amenaza de su hermano. Porque actuó de una manera muy, pero muy irresponsable. Engañando a su padre, a su hermano, aliado con su propia madre. Por eso es que ahora estaba experimentando estas 4, pudiéramos decir, no sé cómo decirlo, quizás experiencias que son estas experiencias emocionales más graves de nuestra vida y que nosotros tenemos que aprender a cuidar, que no vayan a ser parte de nuestra vida. Al menos sin que Dios esté de por medio. Y son estas 4 experiencias emocionales las más graves que un hombre pueda enfrentar. No existe ninguna persona en el mundo actualmente que no haya experimentado alguno de estos problemas. Muchas veces sufrimos en nuestra vida por nuestros propios pecados y por nuestra irresponsabilidad. Hay personas que sufren porque han sido irresponsables. Hay personas que sufren porque dejan que el pecado comience a enseñorearse de sus vidas. O también pueden ser forzadas por otras personas en su vida para que puedan vivir este tipo de experiencias, porque quizá alguien abusó de ti, porque quizá alguien te hizo daño,
Y puede ser que seas una víctima de las circunstancias, pero quiero que sepas que a pesar de todo, ya sea por nuestra irresponsabilidad, ya sea por las circunstancias o porque Dios te está probando, pero aún con todo y eso, existe, gracias a Dios, ahora en este tiempo, la ley de la libertad. Y decirte que Dios tiene el poder para poder librarte, para poder sacarte de la vergüenza, de la soledad, del rechazo y del temor. Gracias a que ahora estamos en el tiempo de la gracia, tenemos nosotros un aliado que es maravilloso, que nos ayuda en todas nuestras debilidades. La experiencia de Jacob, vamos a ver cómo nos lo va a demostrar. Y todo porque, escuchen ustedes, había pecado vergonzosamente. Todo era debido a su conducta. Todo era debido a su irresponsabilidad pecaminosa. Vamos a ver aquí algo muy interesante. Génesis, ahora sí, abran su Biblia, capítulo 28. Vamos a comenzar en el versículo 10. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. ¿Por qué salió? Porque había pecado, porque había sido irresponsable, porque fue tranza, como dicen en México. Y estaba impuesto a hacer las cosas a su manera y pensar, que no necesitaba la ayuda de Dios para hacerlo. Y se encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó, dice, en aquel lugar. Vemos aquí algo muy interesante. Vemos la necesidad, desesperada que tenía Jacob. Gracias, mi hermano. Vemos aquí nuevamente, lo repito, la necesidad desesperada que tenía. Porque Jacob había sido forzado a abandonar a su familia. Había sido forzado a abandonar su hogar y huyó de su casa en temor y en vergüenza, escapando de su hermano Esaú, que lo había amenazado de muerte. Lo hizo escapando para salvarse precisamente de esa amenaza de muerte que su hermano le había lanzado. Jacob tiene aquí 77 años de edad y había tomado la bendición de su hermano a través del contubernio, a través del complot de su propia madre, o aliado con su propia madre Rebeca. Es como la mamá, ¿verdad?, que le hace el paro a sus hijos. Es como la madre que apapacha a sus hijos y los hace que mientan. Diles que no estoy, dice, cuando van a cobrarle. Ahí va el niño, dice mi mamá que no está. Vean ustedes esto, qué interesante. Vean ustedes que Rebeca también sufrió porque jamás después de esa experiencia volvió a ver a Jacob. Lo perdió para siempre. ¿Por qué lo hicieron? Para poder tener
él las bendiciones de Dios. Y esta era la razón por la que Jacob estaba lleno de temor. Un temor de lo más profundo de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Un temor más profundo de lo que pudiéramos pensar, de tal manera que este temor le hizo huir para poder salvarse de la amenaza de muerte. Y esa era la razón por la que se encontraba huyendo, lleno de temor. Oía un ruidito en la noche y hasta se estremecía, pensaba que alguien lo iba a matar. Oía algún ruido por ahí y pensaba que era alguien que a lo mejor estaba a punto de asesinarlo. ¿Por qué razón? Porque los temores nos llenan de inseguridad. Los temores nos hacen sentirnos a nosotros de alguna manera desprotegidos. Necesitamos entender que este era un temor profundo, inimaginable. Algo que nosotros no lo pudiéramos entender, porque Harán se encontraba a 850 kilómetros de Beersheba, de donde él había salido. O sea que estaba tratando de irse lo más lejos posible para poder sentirse seguro. Y era un camino poblado de asaltantes, poblado de ladrones, pero sin embargo notamos que a pesar de todo eso ya no tenía dinero, ya no llevaba sirvientes, ya no tenía a sus pies todo lo que él tenía, todas las comodidades que tenía, después de haber sido un hombre tan rico, tan prominente, tan poderoso. Ahora estaba desprovisto absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Pudiéramos decir aquí un retrato del hijo pródigo. Abandonado, lejos de su casa, durmiendo al aire libre, lleno de temor, almohada de piedra, y sufriendo de una manera impresionante después de haberlo tenido todo. Cuidado cuando nosotros tomamos malas decisiones. Nos vamos a sentir desprotegidos, nos vamos a sentir desprovistos, vamos a encontrarnos con un retrato completamente diferente. Hay momentos en la vida en que pueda ser que por nuestras malas decisiones estemos realmente sufriendo. En Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre, ¿qué es lo que hace? Pone lazo en la vida del hombre. Es decir, el temor te amarra, el temor te inhabilita, el temor te hace huir. Pero sin embargo dice que el que confía en el Señor será levantado. Gracias a que estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios, que tenemos a un Dios que nos ayuda, tenemos a un Dios que está de nuestro lado. Aunque estemos pasando por la situación más difícil de nuestra vida, Cristo está con nosotros. Aunque estemos desprovistos, aunque estemos llenos de temor, aunque seamos débiles, aunque el pecado se quiera enseñar de nosotros, con todo y eso tenemos a alguien que nos ama y que nos amó de una manera impresionantemente profunda y gloriosa. Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. O sea que lo que el proverbista está diciendo, que cuando alguno de nosotros nos llenamos de temor o algo por alguna persona, por alguna circunstancia,
tenemos miedo que una persona nos vaya a hacer daño, nos vaya a hacer algo, ese temor se convierte como en una trampa. De acuerdo a lo que dice el proverbista, una trampa donde quedamos nosotros realmente atrapados. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, vean ustedes lo que Dios le mostró a Moisés. 28:66 del libro de Deuteronomio, donde dice: y tendrás tu vida como colgada delante de ti, cuando entra este espíritu y se apodera de nosotros. Te vas a sentir que está como tu vida colgada delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuese por la mañana? Escuchen ustedes, por el miedo de tu corazón, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. En otras palabras, yo creo que en algún momento de nuestras vidas pudiéramos decir que de alguna forma nos hemos sentido caracterizados o identificados con Jacob. Pudiéramos decir, habrá alguien aquí en esta noche que se caracterice y que sus experiencias emocionales estén al grado como se encontraba Jacob en ese momento. Esto es algo que nosotros tendríamos entonces que comenzar a meditar. Porque tener temores del mañana, de qué será de mi vida, temor a morir, temor a qué va a pasar conmigo después de esta vida, temor a entrar a la eternidad, significa entonces que ese tipo de temores te van a mantener amedrentado si no tienes la seguridad de la vida eterna. Si no tienes la seguridad de lo que es vivir para nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud, tu vida siempre va a ser una vida llena de temores. Cuando realmente nosotros, lo peor que nos puede pasar es irnos de esta tierra, cuando muramos. Pero encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que lo único que nos separa a nosotros de Jesús es la muerte. Entonces quiere decir que tendremos entonces que aprender a tenerle pero lo más mísero de lo que pudiéramos decir de temor a la muerte, porque es lo que nos va a llevar a la presencia de Dios. ¿Por qué en el tiempo de las persecuciones no tenían miedo a la muerte? ¿Por qué lejos de asustarlos se enfrentaban? Porque sabían perfectamente que desde el momento en que partieran del cuerpo iban a estar presentes al Señor. Yo no creo que no haya alguien que diga: yo quiero estar presente al Señor. Eso no significa que te vas a morir, pero tener esa convicción, tener esa capacidad, ese entendimiento, esa capacidad de poder comprender perfectamente que nosotros ya no tenemos nada que perder. Y que ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, absolutamente nada de esas cosas nos atemorizarán, porque sabemos que Cristo está con nosotros y que si Él nos quisiera ya en su presencia, pues nos lleva y ya, se acabó. Nos lleva con Él. Por eso dijo Job: si Él me quisiera matar, no importa.
Imagínense ustedes, si Dios me quiere matar, mejor para mí. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos esa conciencia, ese entendimiento, esa capacidad de lo que significa partir del cuerpo, entonces es cuando realmente vamos a perder absolutamente todo temor de lo que nos pudiera pasar en nuestra vida. Y quiero decirles que no es fácil alcanzar ese nivel y esa capacidad. No es fácil, porque a lo mejor tenemos una vista muy corta de lo que es la vida eterna. Quizás porque no hemos entendido lo que es el reino de los cielos. Quizás porque todavía no has nacido de nuevo, necesitas volver a nacer para que puedas visualizar el reino de los cielos. Escuchen, lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo era que tuviera una capacidad y un entendimiento profundo para saber lo que es el reino de los cielos. Es una lección maravillosa la que Cristo le da a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que volver a nacer, y lo vas a comenzar a ver desde aquí, desde que comienzas a caminar con Jesucristo. Wow, esto es interesante. Cuando menos digan, wow, es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Y cuando tienes puesta la mira en el reino de los cielos, entonces no hay nada que nos haga retroceder, nada que nos mueva, nada que quite eso que Cristo ha hecho con nosotros, porque la experiencia del nuevo nacimiento es algo que no se va a repetir en tu vida. No se va a repetir. O sea que aunque nosotros quizás nos identifiquemos en alguna forma con Jacob, entendemos entonces que cualquier situación que venga a nuestra vida significa que esta es precisamente la clase de vida que nuestro Señor Jesucristo vino a entregarnos. Esta es la clase de vida que Jesucristo vino a darnos. Yo vivo y vosotros también viviréis. No le teman al que puede matar el cuerpo, el alma no la pueden tocar. Y aunque nuestra casa terrestre de nuestra habitación se deshaga, no importa lo que le pasa, tenemos un edificio en el reino de los cielos. O sea, tenemos que entender las riquezas que contiene el reino de los cielos en nuestras vidas. Cuando lo entiendas, vas a estar dispuesto a pasar por lo que sea. Por lo que sea, no cualquier cosa te va a amedrentar, no cualquier cosa te va a molestar, porque hay gentes que nunca cambian. Todo les molesta, hasta no sé, hasta lo que no les duele, les duele. Hasta cuando se corta el vecino les duele. Necesitamos esa clase de entendimiento y de capacidad para que no nos agarremos con las 20 uñas de las cosas de la tierra. Esto es temporal, lo que Cristo ofrece es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar jamás. Y nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios. Por eso, aunque nosotros nos caractericemos con las experiencias emocionales de Jacob, ya entendemos la clase de vida que Cristo vino a darnos. En el versículo 11 dice que durmió ahí porque el sol se había puesto, versículo 11, y en esa soledad que recorría todo su cuerpo, nunca se había separado de papi y de mami. Siempre había tenido de comer, siempre había tenido sirvientes, tenía 2 Lamborghinis y un Porsche y mucho dinero.
y ahora a los 77 años estaba enfrentando lo desconocido y no sabía lo que le deparaba el destino. Y hace un montón de piedras, las acomoda y se queda dormido. Sin su familia, sin amigos. Necesitaba entonces en este momento ayuda desesperadamente. Así como hay muchos que necesitan ayuda desesperadamente, quizás por las situaciones del mundo, quizás por el estilo de vida que estamos viviendo, quizás por la situación que a lo mejor no es muy buena, quizás necesitaba de alguien que pudiera a lo mejor sanar esas heridas. ¿Habrá alguien en el mundo que pueda tener realmente misericordia y compasión de ti, de cambiar tu vida, de cambiar ese estilo de vida que a lo mejor está pasando por tu vida en este momento? Quiero decirte que en Jesucristo está nuestra verdadera consolación, lo que nosotros necesitamos. Dice en Proverbios 13:15 que el buen entendimiento da gracia, o sea, la capacidad de entendimiento te da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. La buena capacidad, el buen entendimiento, la recepción perfecta de la palabra de Dios en la vida de una persona te da gracia, te da descanso, te da capacidad. Pero sin embargo, cuando hay transgresiones, se convierte nuestro caminar en algo duro, en algo difícil, en algo doloroso. Y a lo mejor estás caminando, pero vas caminando con amargura en tu corazón. Es duro violar la ley de Dios. Es duro haber pecado. Es duro haber caído en el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? La ley inexorable de la palabra de Dios. Lo que siembras vas a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, esto es lo que va a cosechar. Y este era exactamente el caso de Jacob. Él era culpable. Estaba sufriendo porque había tomado malas decisiones. Estaba cosechando lo que él había sembrado. Quizá tú seas el culpable de estar experimentando esa vergüenza, esa soledad, esa desesperación, esa tristeza, porque es el resultado de haberte alejado de Dios. Pero en medio de todo esto dice la Biblia que tiene un sueño. Esto es interesante poder entenderlo, que llega el momento en el que Dios, aunque estemos tristes, aunque estemos pasando por alguna tribulación, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos sido avergonzados, pero sin embargo la gracia de Dios aparece en el momento en que menos nos pudiéramos esperar. En el momento preciso llega Dios a tocarte y darte una oportunidad más para que restablezcas tu vida. En medio de toda esa situación tiene un sueño. Y mientras duerme, Dios le muestra, Dios le da, el Dios de toda consolación, el Dios de misericordia, que no nos paga, escuchen muy bien, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Bendito sea su santo y glorioso nombre en esta noche. No nos paga como debería de pagarnos. Debería de colgarte, pero no lo hace.
Es una forma de decirlo, porque eso es lo que nos merecemos. Pero es un Dios misericordioso que tiene paciencia. Dios es paciente, 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 porque no quiere que nadie se pierda. Él va a tener paciencia hasta el último día, hasta el día que la ira de Dios caiga sobre la tierra. No nos paga conforme a nuestras iniquidades. Esto es el regalo más maravilloso que nosotros pudiéramos tener. Bendito sea su nombre. Hasta me duele mi corazón de pensarlo. Este Dios que Jacob no conocía aún, y comienza, escúchenme ustedes, a tener el primer contacto con Dios. Y la primera respuesta aquí a la necesidad de Jacob. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos provee. Es Dios el que nos cuida en nuestro caminar. Es Dios el que está al pendiente de nosotros para poder alcanzar sus promesas. Si su misericordia no estuviera con nosotros, no estuviéramos aquí. Si Dios no hubiera sido tan bueno con nosotros, no estuviéramos aquí. Él quiere que alcancemos todas sus promesas. Él quiere que alcancemos lo que Él nos prometió desde el principio, desde que nos entregamos a Él. Desde el día en que le dijimos sí a Jesucristo, Él quiere que nosotros alcancemos todo aquello que Él nos ha mostrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que está con nosotros todos los días, alentándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Sigue adelante, no desmayes, ya queda poco tiempo. Cristo está por venir, así que no vamos a perder el tiempo, porque Él nos está alentando, nos está fortaleciendo para que alcancemos las promesas que Él nos ha prometido. Aquí encontramos entonces la primera respuesta a la necesidad de Jacob. El Dios que nos provee en nuestro caminar. El Dios que nos alienta y nos dice cómo podemos nosotros tener contacto con Él. Para que no vayas con ninguna criatura. Para que no tengas esperanza en un hombre. Para que no tengas esperanza en las riquezas. Para que no vayas a besarle la mano a un hombre. No, Señor, sino que nosotros tenemos a un mediador entre Dios y los hombres. ¿Saben ustedes por qué? Porque tenemos a alguien a quien nosotros podemos ir. Tenemos a un solo camino. Tenemos un solo Salvador. Tenemos un solo Dios. Y ese solo Dios al que nosotros servimos es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe otro camino. No hay otra forma de poder salir de la situación. Entendemos perfectamente que Él vino a salvar lo que se había perdido, y es exactamente lo que está haciendo con nosotros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a salvarnos de la miseria en la que nos encontrábamos. No hay otro, solamente uno, solamente Él, mi Señor y Salvador Jesucristo. Un solo Salvador, un solo mediador, un solo camino. Tuvo una visión de la tierra hacia el cielo, donde dice que ángeles subían, ángeles bajaban. Y es aquí precisamente una descripción gráfica de que el Señor del cielo está involucrado personalmente en los asuntos de la tierra. Y en especial aquí
en lo que tiene que ver con las promesas del pacto divino, el pacto que Dios le hizo a Abraham, para que a través de todos de estos patriarcas de Israel se cumpliera la promesa. Oh Dios mío, yo veo a Dios involucrado en el pacto, en lo que prometió. Esto es algo maravilloso. O sea, Dios está involucrado en lo que nos prometió. Dios está involucrado en lo que quiere hacer con nosotros. Dios está involucrado y Él quiere sacarnos de esta tierra. Él quiere que el día que Él venga por su iglesia, que no se quede ninguno en esta tierra a sufrir la persecución, a sufrir el dolor, a sufrir el olvido de Dios, sino que Él quiere que todos procedan a un fiel arrepentimiento, y Él está muy involucrado en esto. Está tan involucrado que Él bajó del cielo para demostrarnos que Él quiere que nosotros no nos perdamos. Y vino y fue y murió una muerte cruenta en la cruz del Calvario para demostrarnos su amor, para demostrarnos cuánto nos ama, porque está muy involucrado en lo que Él quiere hacer con su iglesia. Pero solamente el que tenga visión, capacidad, entendimiento lo va a poder visualizar. Dios involucrado en sus promesas. Dios involucrado en los pactos que Él ha hecho a través de los tiempos. Y este sueño tenía como propósito, escuchen ustedes, de alentar, de animar al viajero solitario. O si le quiere decir llanero solitario, porque andaba en el llano, solo. Y esto simboliza la gran separación que existe entre el cielo y la tierra. La gran separación que existe entre Dios y nosotros. Dios está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Es tan grande el abismo que existe, de acuerdo a la Biblia, entre nosotros y Dios, que ningún ser humano puede alcanzarlo. No podrá nadie subir al cielo si Dios no hubiera mandado su escalera, si Dios no hubiera mandado su contacto para que nosotros pudiéramos sobrenaturalmente poder llegar a la presencia de Dios. Esto es lo más maravilloso que nos ha podido a nosotros pasar. Porque estos mensajeros designados por Dios aseguraban el cumplimiento de su voluntad, el cumplimiento de sus planes, y le mostró Dios a Jacob cuán inútil es tratar de alcanzarlos por nuestra propia capacidad, por nuestros propios medios. Le estaba dando la lección de su vida a Jacob. No hay medios, no hay capacidad, no hay ninguna otra forma, solamente por la escalera que bajó del cielo. No existe ninguna forma. Todos los medios, todas las formas que el hombre ha inventado para poder tener comunicación con Dios son inútiles. No es posible, porque no existe un camino entre el cielo y la tierra que no haya sido provisto por Dios. Escúchenme ustedes, y esto es precisamente lo que hizo Jesús cuando vino a morir a la cruz del Calvario. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51, precisamente en esta porción de la Biblia, Cristo nos interpreta de una manera profunda, correcta, excelente, el sueño
que tuvo Jacob. Vamos a ver, Juan capítulo 1, versículo 51. Y dícele: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre aquel que es el camino. Aquí vemos que Jacob vio en el Antiguo Testamento. O sea, vemos que lo que Jacob vio fue precisamente algo que Jesús nos está diciendo y nos dio a conocer cuando le dice a Natanael que así como Jacob experimentó una revelación sobrenatural enviada del cielo, que así como Jacob experimentó un cielo abierto y viendo que existía la posibilidad de poder tener una conexión directa con Dios a través de esa revelación sobrenatural, así todos los seguidores, así todos los discípulos de Jesucristo experimentarán una comunión sobrenatural que les confirmaría quién es realmente el Mesías, Cristo Jesús. El término Hijo de Dios sustituye la escalera en el sueño de Jacob. O sea que en el deseo de Jesús aquí está para indicar que es Él, que Jesús es el único acceso entre Dios y los hombres. Y aquí se rompe absolutamente toda barrera. Ya no hay un abismo que nos separa. Ahora tenemos nosotros la capacidad, el entendimiento, la comunicación sobrenatural de Dios a través del conocimiento de la Biblia para poder tener una comunicación profunda, íntegra, real con Jesús. Y ya no hay abismo que se nos pueda atravesar, porque tenemos nosotros la capacidad hasta de hablar con Él en oración. Podemos decirle lo que sentimos. Cuando estamos tristes podemos ir con toda confianza y poniendo toda nuestra fe en Él y decirle: Señor Jesucristo, ayúdame, te lo suplico, mi Dios. Estoy triste, estoy avergonzado, estoy en soledad, me siento abandonado, siento como que todas las puertas se me cierran. Y si tú lo haces confiando en Él, Dios te va a dar la respuesta como se la dio a Jacob. Y ahora entendemos que la única forma para poder tener nosotros esa comunión es precisamente entendiendo que Jesús es lo único que nos da el acceso a Dios. Porque un solo Dios hay. En otras palabras, el único acceso entre Dios y los hombres, Jesús. Porque hay un solo Dios. Asimismo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Además, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede entrar si no es por Jesús. La segunda revelación que Dios le hace a Jacob es que existen ángeles, seres sobrenaturales, invisibles al ojo humano, pero cuya misión es ayudarnos a todos aquellos que hemos alcanzado en este tiempo la gracia de Dios, y que subían y que bajaban. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. La palabra ángelus o malak del hebreo para ángel significa mensajero.
Y son los mensajeros de Dios, o los mensajeros que Dios manda a la tierra, y suben y bajan cumpliendo, escúchenme ustedes, las órdenes de Dios. En el Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que en nuestro alrededor tenemos una valla de protección y a lo mejor ni estamos conscientes de eso. Acampa en nuestro alrededor. En el Salmo 91, versículo 11, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Isaías capítulo 63, versículo 9. Isaías capítulo 63, vamos a ver, y versículo 9, acerca de los ángeles. Algo que es muy importante que entendamos. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Y en Daniel 3:28 vemos la protección sobrenatural de Dios sobre sus siervos estando cautivos en Babilonia. Lo mismo en Daniel 6:22. Eso significa que los ángeles son administradores, los ángeles son mensajeros, los ángeles de alguna forma están protegiéndonos cada día de nuestra vida. En Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 11, escuchen ustedes la experiencia que vivieron estos apóstoles de Dios, estos siervos de Dios. Hechos 12:7. He aquí que el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que el ángel, mas pensaba que era una visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de ellos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y todo el pueblo de los judíos que me esperaba. ¿Qué notamos? Vemos tanto entonces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que los ángeles son mensajeros enviados por Dios. Y escuchen ustedes lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 versículo 14, donde dice que no son estos ángeles, escuchen ustedes, estos ángeles que no son aquellos que son administradores de aquellos que serán herederos de la salvación. Pues sí, así es. Ellos son los que administran, son aquellos que cuidan, son aquellos que están defendiéndonos, aquellos que a lo mejor evitaron que alguien te asaltara, que tuvieras un accidente, que alguien te hiciera daño. Es porque dice la Biblia que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende, y son espíritus administradores de aquellos que serán herederos de salud. Así que en esta noche yo espero que cada uno de ustedes haya sido bendecido con la palabra de Dios, y que tome en cuenta que pase lo que pase, Cristo está con nosotros y nos va a capitanear hasta la muerte. Él nunca nos va
a dejar a medio camino. Él va a cuidar de nosotros. Démosle gracias a Dios. Pónganse de pie en esta noche. Gracias, Dios.